Vamos al mensaje de hoy y el Señor en su providencia nos va a llevar a seguir avanzando y continuando con lo que hemos tenido esta semana. Les cuento que tuvimos 3 días hermosos, maravillosos, compartiendo sobre la familia. Pudimos hablar de nosotros frente a los ojos de Dios como parte de la familia en cuanto a la integridad. Pudimos hablar de la mirada, de la observación desde los padres, desde los hijos, en la crianza, los abuelos y el matrimonio. Y la verdad que han sido días preciosos. Estoy lleno de gozo de haber podido compartir con ustedes. Y el Señor providencialmente, hoy continuando con la exposición del Evangelio de Marcos. ¿Cuántos saben que estamos en una serie expositiva en el Evangelio de Marcos? Hace mucho ya. Y seguimos avanzando. Y hoy, digo providencialmente, porque la verdad que no estaba calculado, por supuesto, pero el Señor en su providencia sí lo dispuso. Iniciamos el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Y el Señor, los títulos, el título seguramente que tenés ahí a partir del versículo 2 en tu Biblia, es que Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Amén? Así que vamos a seguir hablando de familia, pero algo interesante es que no estoy tan de acuerdo con el título que le da la Reina Valera o la mayoría de las Biblias. Vamos a ver en la lectura de estos pasajes que podríamos poner otro título. Miren, cuando uno confecciona un sermón, el expositor debería siempre buscar cuál es el tema central que va a tratar, ¿no? Se te puede pasar por alto eso, porque hay muchos temas alrededor de una porción de las Escrituras, pero hay un tema central, es el tema que el Señor está tratando. ¿Amén? Y vamos a ver que el tema central no es el divorcio. El Señor pone el énfasis desde otra mirada. ¿Amén? Y ahora lo van a notar conmigo. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba a Jesús, le preguntaron si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Jesús le responde, ¿qué les mandó Moisés? Ellos respondieron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto y les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Oramos. Inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor que nos permita en su gracia exponer. Señor, esta mañana te doy tantas gracias de poder estar reunido aquí con mis hermanos, tan preciosos, tus hijos, tus hijas. Señor, gracias porque providencialmente en esta semana que hemos hablado del matrimonio, de la familia, hoy continuaremos hablando del matrimonio. Y Señor, sé que en medio de esta enseñanza hay temas, o hay un tema particularmente como el divorcio, que es un tema siempre sensible. Yo te ruego, Señor, que nos permitas siempre abordar este tema según tu palabra, con tu corazón compasivo, con la empatía con la que nos has tratado siempre. Señor, permitime y permitinos, Señor, tener esa empatía, sensibilidad, para hablar, Señor, de tu palabra, entendiendo el corazón de cada uno de tus hijos e hijas. Señor, te pido que me des la gracia para poder exponer con sensibilidad, con sencillez y guiado, Señor, fielmente por tu palabra, este mensaje de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.
Hermanos amados, el énfasis, claramente, ahora voy a ir a los detalles y hago una salvedad antes de avanzar en esto. Miren, hermanos, el tema del divorcio es un tema siempre muy sensible. Y es un tema que hay que tratarlo siempre con mucha empatía y con un amor pastoral profundo. Amén. Porque además cada familia, cada historia es muy particular y Dios es personal. Y aunque hay reglas generales que vamos a ver en las Escrituras, vamos a entender que después Dios trata con cada uno de nosotros en particular. Ahora, sigue siendo un tema importante porque el Señor lo trata. Amén. Si no, el Señor lo pasaría por alto. Y vamos a encontrar aquí cuál es el plan de Dios para el matrimonio. Ahora, también es cierto, y quisiera que así lo podamos ver, que quizás muchos de ustedes pasó por esa situación del divorcio. Y todos tenemos a alguien cercano en nuestra familia que han atravesado esa situación. Dolorosa, por cierto. Pero el Señor hoy seguramente, yo no sé, aquí quizás algunos hay en primeras nupcias, en segundas, o algunos quizás ni siquiera todavía han tenido su primer o su casamiento, esperemos sea su único casamiento en el futuro. Sea como sea, el Señor ha limpiado nuestros pecados, hemos llegado al Señor y hemos ordenado nuestra vida. Amén. Y hay una oportunidad hoy de cumplir con esta enseñanza de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que esta palabra hoy se revela en nuestro corazón y sea de fortalecimiento para los matrimonios. Amén. Tenemos hoy la oportunidad de tomar la enseñanza del Señor y ponerla por obra para nuestro hogar. Miren, pensaba, ustedes saben que muchas veces personas que llegan antes de conocer al Señor, a la iglesia, y pareciera que fueran cristianos de segunda, como Kelpers, ¿no? De segunda clase por haber pasado por el divorcio. Sin embargo, sabemos que la palabra del Señor para aquel que llega a Cristo dice en 2 Corintios 5 que todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y todos hemos llegado al Señor con pecado. Y el divorcio, la separación que uno ha tenido, sin dudas ha sido causa del pecado del hombre. Y cuando hablo del hombre, hablo del hombre y la mujer. Y el Señor, y pensaba en algo que ya enseñamos en el capítulo 3 de Marcos, pero lo cito aquí en Mateo capítulo 12, cuando el Señor habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice el Señor en Mateo capítulo 12, pero lo había marcado en Marcos y ahora me fui a... Versículo 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. O sea, incluso alguien que hable contra Jesús, si se arrepiente tiene perdón. Amén. Sin embargo, muchas veces en la iglesia se trata a una persona que se ha divorciado como el pecado imperdonable. Bueno, no, el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos los demás pecados, incluso cuando hemos blasfemado antes de conocer a Cristo, contra Cristo mismo, contra el Padre, eso ha tenido su perdón cuando venimos a Él en arrepentimiento. Amén. Entonces, ¿por qué hago esta breve introducción? Porque necesitamos saber que el Señor no deja de limpiarnos y de perdonarnos. Estamos delante de un Dios de gracia. Ahora, puestos a la luz de la palabra, y si has formado tu familia, como dije antes, si estás casado por única vez, o quizás llegaste al Señor, o en esta etapa de tu vida has formado una nueva familia, bueno, este es el tiempo de cumplir con esta enseñanza del Señor. Amén. Te propongo que miremos esta palabra mirando hacia adelante. Amén. Porque hacia atrás hay perdón de pecados. Y si hubo arrepentimiento, el Señor ha limpiado y ha perdonado tu vida. Amén. Amén.
Y algo más que aclaro en este sentido. Hermanos, aprovecho a decirles, miren, es muy importante la consejería pastoral en cuestiones de matrimonio. Amén. En cuestiones de planificación familiar, matrimonial, en cuestiones del matrimonio, situaciones, conflictos, crisis, el Señor puede sanar y restaurar cada matrimonio. Amén. Y es necesario, y los años que llevo trabajando pastoralmente o sirviendo al Señor en el pastorado, me han mostrado que cada familia, cada matrimonio tienen historias diferentes, porque cada uno de nosotros tenemos historias diferentes, y necesita cada familia ser tratada con una mirada personal. Pero es necesario la consejería pastoral, no por lo que un pastor desde su mirada pueda ver en cuanto al matrimonio, sino para poder orientarles bíblicamente cómo vivir la vida familiar y matrimonial. Amén. Es necesaria, hermanos, cuidado con buscar consejo fuera de la palabra del Señor. Cuidado. Es muy peligroso. No podemos confiar para algo tan importante que ahora vamos a ver como el matrimonio. No podemos confiar en la consejería de ningún hombre caído en el pecado. Y todos los hombres están en una naturaleza caída en el pecado. Por más íntegro que pueda ser, su mente está caída a causa del pecado. Y aún siendo un hombre, una mujer de Dios, hermanos, la consejería es a la luz de las Escrituras. Amén. No por el corazón de un hombre, no por el corazón de una mujer que quizás te quiera mucho, te aprecie mucho, quiera mucho tu matrimonio, no alcanza. Necesitamos la palabra del Señor. Amén. Y ahora sí, vamos al texto de hoy y nos va a ayudar y vamos a ver en cada detalle, creo que nos va a ayudar un poco a reforzar lo hablado en cuanto al matrimonio hace unas semanas, hace unos días atrás, esta semana pasada. Vamos a comenzar por el principio. Versículo 1. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Me detengo ahí, hermanos. Nos va a ayudar a entender el lugar donde estaba, nos va a ayudar a entender por qué van los fariseos y le hacen este cuestionamiento a Jesús. Ahora vamos a entender la trampa. ¿Cuándo saben que los fariseos estaban siempre tramando y conspirando contra Jesús? Llevaron una vida de conspiración contra el Señor, cada oportunidad. Y esta pregunta no deja de buscar el mismo propósito. Conspiraban contra Jesús y ahora lo vamos a entender. El Señor, y tenemos que entender algo, entramos en el capítulo 10 de Marcos y estos próximos 6 capítulos del Evangelio nos llevan directo hacia la cruz. Ya el Señor está en su recta final del ministerio terrenal. El Señor ya deja Galilea, está yendo a la zona de Judea y estimamos por lo que Marcos dice que está en la región de Perea. Y en esa región es la región donde gobernaba Herodes Antipas. Herodes Antipas, ¿se acuerdan? Que aquí lo estudiamos en Marcos, cuando este hombre Herodes Antipas se casa con Herodías. Herodías es la que manda que le corten la cabeza a Juan el Bautista. ¿Recuerdan? ¿Qué había hecho Herodes Antipas? Se había divorciado de su mujer y Herodías se había divorciado de Filipo, el hermano de Herodes Antipas. Herodes Filipo era el esposo de Herodías, se divorcian y contraen matrimonio Herodes Antipas y Herodías. Amén. ¿Recuerdan? Esta mujer es la que pide la hija o utiliza una estrategia, no voy a entrar en todo ese detalle, ya lo expusimos, pero pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que motivó que cortaran la cabeza de Juan el Bautista? Bueno, que Juan el Bautista no cayó y denunció
el matrimonio ilícito entre Herodes Antipas y Herodías. Le costó la cabeza. Lo que hizo Juan el Bautista fue denunciar un divorcio ilegal. No te es lícito, dice Juan, no te es lícito tener como esposa a la mujer de tu hermano. Y eso llevó a Juan el Bautista a que lo decapitaran. Terminó en esa historia. Podemos entrever que estando en esa región, los fariseos en su plan de conspiración, y ahora vamos a ver algunas otras cuestiones por las que le hacen esta pregunta a Jesús, van a hacerle este planteo al Señor. ¿Qué conspiraban o qué planificaban? Y muy probablemente se sacaran de encima con las manos limpias la vida de Jesús. Que Herodes Antipas decidiera el mismo final para Jesús que para Juan el Bautista. Que según lo que Jesús respondiera, si Jesús se plantaba en la denuncia y lo llevaba el tema a denunciar el divorcio de la misma forma que Juan el Bautista, se iba a enterar Herodes Antipas, porque ya sabemos, Jesús está en su 3er año de ministerio y ya el nombre de Jesús es muy reconocido. Amén. Y lo vemos. El Señor llega a la región de Judea y multitudes nuevamente con él. Por lo cual sabemos que ya obviamente era muy reconocido su nombre. En el versículo 2 dice, se acercaron algunos fariseos, y noten, aquí vemos que es conspiración, y para poner a prueba a Jesús, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Hermanos, vemos un contraste entre el versículo 1 y el 2, que nos va a ayudar a entender el corazón de Jesús. En el versículo 1 dice, al final del versículo 1 dice, de nuevo las multitudes junto a él, una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Hermanos, miren, fuimos viendo que Jesús iba buscando tiempos privados con sus discípulos en estos últimos pasajes. Trataba de evitar las multitudes, tener tiempo porque estaba formando a quienes iban a ser o sobre quienes iba a reposar la responsabilidad del avance de la iglesia. Amén. Y sin embargo, vemos en esta oportunidad que ya emprendiendo su camino a Jerusalén, el Señor, nuevamente las multitudes vienen a Él. ¿Y qué hizo el Señor? Les enseñaba. Amén. La enseñanza no es la del divorcio. Les enseñaba. Luego viene la pregunta del divorcio. El Señor tiene ese tiempo para las multitudes, aún sabiendo que está a pocos meses de ser crucificado, sabiendo la responsabilidad de formar a sus discípulos, pero sabía que la providencia del Padre iba trayendo a los fariseos y a otros para que Él pudiera seguir formando a sus discípulos. No perdamos de vista esto, hermanos. En todos estos pasajes que venimos viendo, el Señor está formando el carácter de los discípulos. Está formando discípulos. Estas enseñanzas son enseñanzas para los discípulos de Cristo. Amén. Entre los cuales estamos vos y yo. Estas enseñanzas son enseñanzas. El Señor las usó para formar a sus discípulos. Estas preguntas de los fariseos. Entonces, algunas consideraciones. Lo primero, la región donde estaba el Señor, donde gobernaba Herodes Antipas, podemos entender que era una motivación para este cuestionamiento, porque si no, ¿por qué justo ahí detenerse sobre este tema? Cuando en realidad uno ve en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, el Señor ya había enseñado sobre el divorcio. Por lo cual, claramente había una intención muy específica de poner a prueba al Señor o de tentar al Señor para que dijera algo que le costara la vida. Pero además, vamos a encontrar que hay otra motivación. Cuando uno va al texto paralelo en Mateo, Mateo amplía un poco cuál es la pregunta completa que hacen los fariseos. En Mateo capítulo 19, versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Amén. Mateo nos deja en claro y nos ayuda a entender por qué ahora Jesús va a responder de la forma que responde. Escuchen esto. La pregunta es, ¿pueden divorciarse? No es ¿pueden divorciarse? La pregunta es, ¿pueden divorciarse
por cualquier motivo puede divorciarse el hombre de la mujer. Y eso nos va a ayudar a entender el porqué de la respuesta de Jesús. Y viendo el trasfondo que la mayoría de los comentaristas bíblicos hacen, hay otro motivo para poner a prueba a Jesús. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos avanzando ahora, después vamos a la parte de aplicación, pero esto es necesario saberlo. Había dos corrientes rabínicas muy famosas y el divorcio era un tema de debate dentro de la religión judía. Los fariseos debatían mucho sobre este tema porque había dos corrientes rabínicas que habían nacido por la escritura o por la tradición de dos rabinos específicamente. Había una tradición, una corriente rabínica de Hillel. Esa corriente decía que uno podía divorciarse, el varón podía divorciarse de la mujer por cualquier motivo prácticamente. Y después estaba la corriente rabínica de Shammai que decía que el único motivo por el cual se podían divorciar era por adulterio. Eran las dos corrientes de debate entre los fariseos. Pero Jesús, y la verdad es que lo que estaba pasando, y es necesario que yo les explique todo esto porque nos ayuda a entender el contexto de por qué Jesús responde como responde. Amén. Es necesario decirlo. Yo sé que uno podría ir directamente a la aplicación, pero es necesario que lo sepamos y nos enriquece. La respuesta que Jesús les da dice, vuelvo a la pregunta, se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús, estoy nuevamente en Marcos, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés?, les dijo Jesús. Escuchen. Era muy común entre los judíos, y más en un rabino, responder con otra pregunta. Pero que dentro de la pregunta estuviera la respuesta. Cuando le preguntan, ¿es lícito? La respuesta de Jesús es, ¿y qué les dijo Moisés? ¿Se dan cuenta? Les hace una pregunta, pero a la vez dentro de la pregunta está la respuesta. Y cuando el Señor les hace esta pregunta, la respuesta de ellos es inmediata y clara. Les dijo, ellos respondieron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Deuteronomio capítulo 24. Aquí vamos a ver cuál es la ley sobre el divorcio que había dado Moisés al pueblo. Deuteronomio capítulo 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciese este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad. Les voy a traducir lo que dice esto. Y nos va a ayudar la respuesta que Jesús da. Volvamos a Marcos y vamos a completar la historia. A la pregunta, a la respuesta de Jesús y a lo que dicen los fariseos. Dice, ¿qué les mandó Moisés? Ellos respondieron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos sino una sola carne. Por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe. Vamos a entender todo esto. Los fariseos buscan tentar a Jesús. Ahora mírenme a mí, vamos a desarrollar todo esto. Los fariseos buscan tentar a Jesús, hacerle, como decimos, pisar el palito, para ponerlo o en riesgo de vida ante Herodes Antipas o encontrar más enemistad entre los fariseos porque estaban tocando un tema de discusión. Y a ver en qué, escuchen esto hermanos, una gran lección hay aquí.
y la respuesta lo iba a encajar a Jesús o en la tradición rabínica de Hillel o en la de Shammai. Y la respuesta de Jesús rompe con todos los paradigmas de la tradición de los hombres. ¿Saben qué hace Jesús? Dice, vamos a la palabra. ¿Qué dice Moisés? Hermanos, la palabra siempre es la fuente. No es ningún hombre. No es ningún hombre. El Señor rompe con las tradiciones de los hombres. Ellos vienen a decirle, a ver, ¿de qué lado estás? Y Jesús dice, hay un solo lado. Hay un solo lado. Y es la palabra. Por eso la pregunta de Jesús es, ¿y qué dice Moisés? Bueno, luego ellos dicen, ciertamente, Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora vamos a ver el trasfondo de eso. ¿Y por qué Jesús se planta de esta forma en cuanto al divorcio? Hermanos, miren, ¿qué pasaba en el contexto histórico? Ese texto de Deuteronomio 24, torcido por los hombres, hacía, como dice, que cualquier cuestión indeseable, a ver, ¿cuál era la palabra? Indecente. Cualquier cosa indecente que vieran en la mujer, podían darle una carta de divorcio y la mujer podía casarse con otro hombre. Ahora, la respuesta de Jesús, es cierto entonces lo que dicen los fariseos. ¿Qué pasa? Es que habían torcido esta palabra para vivir una vida promiscua y despidiendo a la mujer por cualquier motivo. Y ustedes saben, y más en los tiempos en los que Moisés dio esta ley, la mujer vivía exclusivamente del hogar. No se podía autosostener, no tenía trabajo la mujer fuera del hogar, por lo cual debía estar casada. ¿Entienden el contexto histórico? ¿Qué hacían los hombres? La repudiaban porque le gustaba otra mujer, y las excusas que empezaron a encontrar con el correr del tiempo, y los fariseos lo vivían de esa forma. Miren, la mayoría de los comentaristas citan esos ejemplos porque eran reales. Por ejemplo, una mujer le echaba mucha sal a la comida y el hombre decía, hiciste algo indecente, te repudio, te doy la carta de divorcio, anda tranquila, sos libre, porque la mujer mientras tuviera la carta de divorcio podía volverse a casar. ¿Me entienden? Entonces empezaron a reinterpretar lo que era algo indecente. Entonces si le cocinaba mal, pero después hubo otros motivos, como por ejemplo, dejó de ser linda. Eso es indecente. Toma la carta de divorcio y voy a buscar otra que me guste y sea decente para mi gusto. ¿Se dan cuenta cómo el hombre tuerce lo que el Señor hace? ¿Cuál era? ¿Por qué el Señor le da esa ley? Bueno, Jesús responde, ¿por qué Dios lo hace? Le dice, por la dureza de sus corazones. O sea, ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Pero Moisés, el Señor le dio a través de Moisés esa ley por la dureza de los corazones de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Dios era proteger a la mujer con esa ley. Pues si no queda desprotegida. ¿Me entienden? Dios lo que hizo ante el corazón de esos hombres duros, proteger a la mujer. Por la dureza del corazón de esos hombres, el Señor le había dado esa ley en Deuteronomio 24. Pero el Señor vuelve al original. Y ese es el punto al que quiero ir hoy. Y van a entender ahora sí que el énfasis no es el divorcio. Hermanos, Jesús dice, no, eso fue por la dureza de sus corazones. Y Jesús pasa por alto eso y vuelve a Moisés, pero a Génesis. Y dice el Señor, desde la creación hay un plan. Y es que el hombre y la mujer dejen a su familia, se unan y sean una sola carne. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios nunca es la destrucción de un matrimonio. El plan de Dios es la consolidación del matrimonio. Entonces, vamos ahora sí a entender cuál es la centralidad de cuál es el tema central. No es el divorcio, es el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Miren, los fariseos están centrando el tema en el divorcio, pero Jesús no está centrando el tema ahí. La respuesta de Jesús es sobre el matrimonio. Entiendan, la mirada de uno tiene una carga negativa sobre el matrimonio. Les voy a dar un ejemplo. Es como que mañana tengo una entrevista pastoral con un futuro matrimonio y las preguntas que me hacen es,
¿Y qué pasa? ¿Nos podremos divorciar en el futuro? ¿Y será que será muy complicado si nos divorciamos? En lugar de preguntar, ¿y cómo llevamos un matrimonio feliz? ¿Y cómo podemos hacer para construir una familia que adore y sirva al Señor? ¿Se dan cuenta la mirada, la carga negativa de una mirada y la carga positiva de la otra? Bueno, lo que estaban haciendo los fariseos era una carga negativa. Estaban viendo cómo podían manipular la ley. ¿Qué respondía Jesús para poder tener la libertad de hacer lo que quisieran? A ellos no les importaba, no tenían temor de Dios. A ellos no les importaba saber cuál era la voluntad de Dios. A ellos les importaba saber cómo podían manipular la ley para su propio beneficio. Carnal, pero beneficio al fin. Y Jesús sale de ese lugar, no se embarra con ellos. El Señor nunca cae en el barro. Él responde de la forma adecuada. Él dice cuál es el plan de Dios. Que el hombre en su pecado transgredió. Pero el plan de Dios es que el hombre y la mujer se unan y sean solo uno. Amén. Hemos hablado esta semana del matrimonio y hermano, hermana, anhelo con todo el corazón a aquellos que están casados, que afirmen su vida matrimonial en amor, que sean sólidos sus matrimonios y que confíen en el Señor para el sostenimiento de sus matrimonios hasta el día de Él. Amén. Y quiero detenerme en esto de una sola carne. No lo hablé en la semana, aunque hablamos muchísimo del matrimonio, pero sí estuvo abordado en uno de los temas. Hermanos, miren, el matrimonio en Cristo es un poco de lo que hoy nos compartía Sergio y luego cantábamos en la primera alabanza. Es morir a nosotros, es negarnos a nosotros mismos. El ejemplo que da en Efesios el Señor en cuanto al matrimonio y el símbolo entre Cristo y la iglesia es muy fuerte. Miren, hermanos, en Efesios, Pablo cita este mismo texto que cita Jesús, pero luego dice, este misterio, esto es un misterio, pero dice, el tema central es Cristo y la iglesia. Amén. Si entendemos eso, entendemos que primero fue en el corazón de Dios Cristo y la iglesia, y el matrimonio es una muestra de ese amor. Amén. ¿Me siguen? Porque en el corazón del Señor está la iglesia. Y el matrimonio no es Cristo y la iglesia un símbolo del matrimonio. No, el matrimonio es un símbolo de Cristo y la iglesia. Amén. Porque la plenitud del amor está en Cristo. Hermanos, el que sean una sola carne, y quiero detenerme por un momento en esto, como para que lo abracemos. Para que abracemos esta verdad para tu casa, para tu matrimonio, para tu futuro matrimonio. Hermanos, implica negarnos a nosotros mismos. Miren, cuando uno pasa a ser uno con otro, hay cuestiones que hay que negar de uno mismo. Hay lugares a donde antes ibas, que ahora ya no vas a ir. Amén. Hay cuestiones que van a cambiar. El primer día de convivencia, automáticamente te das cuenta que ya cediste un montón de cosas. Ya hay un espacio en la cama en el que antes te despatarrabas así, pero ahora no. Salvo que te compres una super king size. Pero hay un espacio a compartir. Tu esposa tiene frío, vos tenés calor, entonces tienen que ponerse de acuerdo y hay que ceder. Alguno, o el aire acondicionado o el ventilador, ¿qué hacemos? ¿Lo prendemos o lo apagamos? ¿Quién se sacrifica? ¿No? Antes no te importaba, lo ponías y listo, a la temperatura que y listo, ya está, era solo. Pero estoy dando ejemplos sencillos. Llévenlo a situaciones más complejas, mucho más. Hermanos, les decía esta semana a los que estaban aquí el día que hablamos del matrimonio, los matrimonios funcionan cuando uno está dispuesto a bendecir al otro y el otro al otro. En el matrimonio debemos morir al egoísmo porque ahí es donde fracasa el matrimonio. Cuando yo pienso en lo que me beneficia a mí,
en lugar de lo que le beneficia o le hace bien al otro. Cuando los dos piensan de esa misma forma, están dándose uno por el otro. Ahora la pregunta es, y no quiero obviamente volver al mensaje de la semana, es solamente por citarlo, pero quisiera que volvamos a ver por un momento en el texto de Efesios sobre el matrimonio, porque es el tema central de Jesús. Versículo 21, Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Escuchen. Este es el hincapié que hice, o donde puse el hincapié en la semana. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Pero noten cómo comienza Pablo. En el contexto. Someteos los unos a los otros. ¿Amén? ¿Sí o no? Hermanos, es importante entender que el matrimonio está avanzado en someternos unos a otros. Con cada uno, insisto, no voy a ir a toda la enseñanza de la semana, pero con cada uno de los integrantes de la familia, del matrimonio, en su rol. El hombre como cabeza del hogar, con su autoridad, que se la gana porque se somete a su esposa. Amén. Como Cristo sometió su vida hasta la muerte por la iglesia. Debe estar dispuesto el hombre a dar su vida por su esposa. ¿Varones están dispuestos a dar su vida por su esposa? ¿De verdad están dispuestos? Eso es clave entender. Es darlo todo. Y la mujer sujeta con respeto y honrando a su marido, siendo su ayuda idónea. Y todo funciona en un marco de respeto y de amor. Ahora, cuidado porque culturalmente estamos rodeados de muchas ideas. Cuidado, guardemos en nuestro hogar una sola mirada cultural sobre la familia, que sea la de Dios. Hermanos, que sea la de Dios. Anda a las Escrituras. Cuando tengas duda de algo, anda a las Escrituras. O vení y vamos a ir juntos a las Escrituras. Nos vamos a zambullir ahí a ver qué dice Dios de esto que me está pasando. Pero no vayas por fuera de las Escrituras. Culturalmente el enemigo está tramando desde siempre, desde el comienzo de la creación, la destrucción del orden familiar de Dios. Amén. Y el pecado es funcional a esa realidad. Entonces, volvamos al texto de hoy. Hermanos, claramente, el énfasis de Jesús es el matrimonio. El énfasis de los fariseos, el divorcio. Bueno, Jesús nos lleva a otro lugar. Y Jesús, cuando uno lo ve en Mateo, luego Jesús aquí dice que llegaron a la casa y los discípulos le siguieron preguntando. Dice, versículo 10, ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto y les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esa es la respuesta del Señor. Mateo nos amplía y dice que el Señor da como una excepción, y es por causa de fornicación. Amén. Y quiero hacer algunas salvedades. Hay para dos personas que en Cristo han contraído matrimonio, claramente, ese matrimonio es indisoluble en el plan de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Es indisoluble y toda crisis matrimonial se debe resolver delante del Señor y sacarla adelante. Por eso, si no estás casado, hermano o hermana, te encarezco, ora al Señor y toma una decisión sabia delante de Él antes de contraer matrimonio. Es muy solemne lo que el Señor plantea en cuanto a la familia. Es muy solemne. El mundo lo toma como algo sin sentido al pasar, como algo que ¿para qué casarnos? Si vamos a vivir juntos, no tiene valor profundo. Pero no podemos demandarle al mundo que le dé valor profundo porque el mundo no ha conocido a Cristo. Amén. El príncipe de este mundo es el que odia a la familia. Por lo cual entendamos
que eso no va a ser un principio en la sociedad. El matrimonio no es un principio en la sociedad. De hecho, el matrimonio o el matrimonio homosexual es un intento más profundo todavía de destruir la imagen de la familia. Porque al fin de cuentas, miren, escuchen lo irónico de esto. Escuchen. Uno le pregunta a cualquier de los jóvenes movilizados en toda esta pero en esta corriente feminista o en contra del matrimonio, en contra de la familia y todos los planteos que se hacen. Pero uno le pregunta, ¿te casarías? No, ni loco, no me casaría. Pero fue una bandera que levantaron el matrimonio homosexual. Y dice, ¿cómo puede ser? Si estás en contra de la institución del matrimonio, ¿por qué reclamás el matrimonio homosexual? Porque hay un plan detrás de eso y es destruir la imagen del matrimonio. Hermanos, el matrimonio, cuando una pareja se une en casamiento, aunque no lo hiciera en la iglesia, tienen un compromiso delante de Dios. Son una sola carne. No son salvos si no han puesto su fe en Jesucristo, pero ese compromiso está sellado delante de Dios, aunque no lo hayan hecho delante de Dios, porque Dios es soberano. Y Dios es el Dios de toda la creación. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es el plan del enemigo? Ir contra la imagen de familia. Ese capricho era, queremos que nos autoricen, porque podía cualquier pareja unirse, incluso se proponía una unión civil, legal, que formalice legalmente, pero no, matrimonio. Y hermanos, es un tema que todavía en Argentina va lento, pero va a ocurrir. En Estados Unidos, en Canadá, en varios países, muchos pastores, algunos incluso presos, por negarse a casar un matrimonio homosexual. Porque uno como ministro tiene unas ciertas obligaciones frente a la sociedad. Y si alguien demanda que uno le case y uno se niega, esa pareja puede alegar que hay una discriminación, un rechazo. Bueno, prepárense porque si sigo siendo pastor probablemente me toque ir preso, así que me van a tener que llevar algo de comer. Pero no vamos a participar de lo que el enemigo claramente tiene como plan de destrucción para la familia. Amén. Pero volviendo a lo que concierne a nosotros, hermanos, es necesario fortalecer el matrimonio. Los que todavía no se han casado o quizás hoy están libres para contraer nuevamente matrimonio, es necesario, por favor, que busquen en el Señor la guía. Amén. Porque el plan de Dios es que el matrimonio sea indisoluble, no se rompa. Y vos, hermano, hermana, que estás casado, que estás casada, cuidado, fortalece tu hogar, fortalece tu matrimonio por encima de toda otra cuestión a fortalecer en tu vida. Porque es el plan de Dios, es el futuro de tus generaciones. Por otro lado, en cuanto al matrimonio, hermanos, cita Jesús el caso de fornicación como excepción. Luego vemos también en 1 Corintios capítulo 7 que Pablo cita un caso, y es que si una hermana o un hermano, su esposo o su esposa son no creyentes, y aclaro esto, miren este ejemplo. O vamos primero al de Jesús. En Mateo Jesús cita un caso o si hubiera fornicación. Ese es un motivo para el divorcio. Da esa excepción al Señor. Y aclaro esto, la palabra que usa el Señor y en la traducción de la Septuaginta en griego es la palabra porneia. Y esa palabra no es adulterio. Esa palabra es cualquier tipo de inmoralidad sexual. Amén. Porque mokeia es la palabra que se usa para adulterio y es específica para adulterio. La palabra porneia en el original del griego abarca un montón de cuestiones de inmoralidad sexual, varias. Por lo cual, la inmoralidad sexual podríamos decir que es un motivo que el Señor acepta para que hubiera divorcio, pero no quiere decir que sea un mandato.
Por ejemplo, un caso de adulterio no es un mandato, no, el Señor no dice, bueno, en caso de adulterio divórciense, no dice eso el Señor. Dice, en caso de adulterio, por ejemplo, puede existir esa posibilidad, como una excepción, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que sigan y traten de salvar ese matrimonio. Amén. Amén. Ahora, hay libertad. Ahí el Señor da una excepción. Pablo en capítulo 7 de Corintios, y estamos hablando, insisto, para matrimonios en Cristo, porque si no está esa fe en el corazón, difícilmente alguien luche por un matrimonio. Probablemente hoy hay excusas tan viles como la de los fariseos, ¿no? Me cocinó sin sal, ¿no? O ya no me gusta. Ya no me gusta. Muchos matrimonios, ya no nos soportamos más. Bueno, hermano, hay que morir. Juntos busquen al Señor, en el Señor la restauración. No, eso es una excusa. No seamos como los fariseos que buscaban la carga negativa en el matrimonio como algo para escapar. Amén. Hay muchas parejas que inician la pareja pensando cómo van a escapar de la pareja. No la inicien, por favor, quédense solos, como dice Pablo. Si es así. Amén. Pero Pablo cita algunas situaciones que me gustaría brevemente citar. Por ejemplo, y sé que van a surgir muchas preguntas sobre esto en tu corazón probablemente, o quizás vivas circunstancias. No dudes en preguntármelas. Amén. Me puedes venir a ver, me puedes escribir, me puedes llamar, lo que surja en cuanto a estos temas. Cada una de esas cosas vamos a buscar respuestas en la palabra. Pero Pablo responde a algunas cuestiones a los hermanos de Corinto. Le habían seguramente enviado muchas preguntas y él las responde en esa carta. Y dice, por ejemplo, en el caso de que la hermana es creyente y el esposo no lo es, o el esposo es creyente y la esposa no lo es, le dice Pablo a los creyentes, no abandonen a su esposo o a su esposa. Al contrario, a ese hombre o a esa mujer inconverso se santifica con ustedes en casa. Amén. Ahora, dice Pablo, cuidado. Si ese hombre o esa mujer abandona el hogar, el hermano está libre porque tampoco es esclavo de ellos, sino libre en Cristo. Amén. Y ahí vemos una segunda excepción para el divorcio y es el abandono del hogar. Si el hombre o la mujer abandonó el hogar, el otro está libre del divorcio porque de hecho hay una separación de hecho ya. Amén. Y el otro es responsable por esa actitud. Y de hecho, alguien que actúa así actúa como un incrédulo, por más que hubiera ido a la iglesia. Amén. Pero después hay muchos temas a tratar. Miren, en la actualidad, eso ha sido siempre. Vemos cómo Moisés, el Señor le da a Moisés ese texto en Deuteronomio para proteger a la mujer. En un contexto de maltrato, de desprecio, Dios protege a las hermanas. Ahora, en la actualidad vemos que eso sigue ocurriendo y sigue habiendo muchísima violencia, muchísimo maltrato. La Biblia hace hincapié en esto. ¿Cómo debemos tratar a la mujer? Como vaso más frágil. Amén. Cuando el hombre violenta a la mujer, abusa físicamente de la mujer, lo que está haciendo es tomando algo que el Señor le dio para bendecir y proteger en contra de la mujer. ¿Por qué el hombre es físicamente más fuerte que la mujer? Porque Dios le dio esa capacidad para la protección de la mujer. No para el maltrato de la mujer. No para dañar a la mujer. No para abusar físicamente de esa mujer. Y sé que son temas que hoy ocurren. Ahora, hermanos, van a surgir muchas veces esa pregunta. ¿Y qué pasa, pastor? Si mi esposo me maltrata, me violenta, me abusa físicamente de mí. Sigo, porque no hay una excepción para eso. Hermanos, miren cómo cada tema debe tratarse personalmente. La vida, el cuidado de la vida está por encima de cualquier otra cuestión. Dios es el dador de la vida. Y Él protege la vida de sus hijos. Una mujer bajo esa condición debe separarse del hogar. Amén. ¿Por qué? Porque la vida está primero. Si la vida de esa mujer está amenazada de muerte, no podemos nosotros
¿Por qué aclaro esto? Porque en muchas iglesias pasa esto. No, hermana, vaya y soporten. No, la iglesia debería contener a esa mujer y cuidarla de ese maltrato. Ahora, si ese hombre, que obviamente si actúa así es un inconverso, mañana se arrepiente, viene al Señor, y el único que cambia a un hombre así es el Espíritu Santo, es el poder de Dios. Gloria a Dios, y da evidencias de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios, una familia restaurada, un matrimonio restaurado. Pero cuidado, cada matrimonio debe ser abordado, cada situación matrimonial debe ser abordada según la palabra y no según ideas propias. Si lo hacemos según ideas culturales o propias, vamos a fracasar. Amén. Culmino antes de orar diciéndoles, hermanos, yo les animo a que con todo el corazón a los varones amen y protejan a sus esposas. Yo decía esta semana, miren hermanos, esa mujer que tenés al lado es una hija del Señor. El Señor te dio a una de sus hijas y con ese celo debes cuidarla. Y yo decía, y un poco en broma también, bueno, pensando de esa manera, pienso, y insisto, trato de no pensar el día que Victoria tenga novio, no sé, me cuesta hasta decirlo, ¿no? Pero bueno, no sé, y se case, y yo pienso, ¿permitiría que dañe a mi hija a alguien? Que pueda dañar su vida, su corazón. No hablo que tengan situaciones, conflictos, como cualquier matrimonio, que dañe su corazón. Yo no lo permitiría. Hermano, quiero que sepas que al lado tuyo tenés una hija del Señor. Él es su padre, Él la cuida. Cuidado. No atentes contra ella de ninguna forma, y no hablo ya de violencia, en ningún sentido, porque estás delante de una hija del Señor. Amén. Y es un vaso más frágil. Debe ser cuidada, tratada con respeto, con amor, con honra. Hermanas, amen y respeten y honren a sus esposos. Busquen el orden natural bíblico. No se dejen convencer por el enemigo con pensamientos de falsa libertad. Uno no es libre cuando termina una relación o cuando deja su hogar. No es libre, al contrario. Dios no va a considerar, salvo por sus excepciones, que ese matrimonio ha terminado. Dios no lo considera así, uno está en pecado. Amén. Pero es necesario morir, hermanas. En un mundo de mujeres empoderadas, es necesario hacer lo que la Biblia dice, ser mujeres que se sometan a su esposo. Esa es la manera del poder que Dios le da a la mujer. Amén. Miren, en tiempos de discursos, incluso de muchos púlpitos, discursos feministas, la Biblia tiene el orden correcto. El varón y la mujer, dice Gálatas, ya no hay judío ni griego, varón ni mujer. En Cristo somos todos de una misma dignidad, ¿sí o no? Bíblicamente es así. Misma dignidad como seres humanos, misma dignidad como hijos de Dios, hijos e hijas del Señor. Igualdad en cuanto a la salvación, igualdad en cuanto a los privilegios espirituales. El Señor no escucha más la oración de un varón que la de una mujer, ni viceversa. Somos iguales. Somos iguales en dignidad, pero con roles diferentes. Y para desmitificar todo esto del machismo en la iglesia y todo este discurso berreta de estas organizaciones normalmente de izquierda y feministas, etcétera. Hermanos, Dios es un Dios bueno, equilibrado y perfecto que discierne el rol de cada uno de nosotros dentro de la sociedad y dentro del matrimonio.
Y el ejemplo lo da Cristo mismo una vez más. Escuchen, hermanas, para que entiendan que someterse, sujetarse al marido no les roba dignidad como el mundo dice. Es todo lo contrario. Escuchen. ¿Cuántos saben de la divinidad de Cristo? Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús se sometió en todo al Padre. ¿Sí o no? Jesús se sujetó en todo a la autoridad y a la voluntad del Padre. Y Jesús no perdió su dignidad de Dios. Él siguió siendo Dios. Él es Dios. No hay un problema de autoestima ahí. Es un tema de roles. El rol del Hijo en el plan de salvación. Amén. Sin embargo, todo fue hecho por Él y para Él. Dios es Dios, Jesús es Dios. Hermanos, sin embargo, cumplió con el rol. Hermana, tenés un rol dentro de la familia y es precioso. Hermano, tenés un rol dentro de la familia, cumplilo, es precioso. Y tengamos el celo y el cuidado de saber que Dios nos va a demandar por nuestra familia. Hermanos, quizás el Señor nunca te llame al ministerio, quizás sí, no lo sé, al ministerio pastoral. Pero quiero que sepas que Dios ya te dio un lugar que pastorear, es tu familia. Y por esa familia vamos todos nosotros a rendir cuentas. Y un día estaremos delante del Señor y Él va a pedirnos explicaciones por nuestra familia. Seamos temerosos de Dios. En Efesios nuevamente dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, un matrimonio funciona y está equilibrado cuando los dos son personas temerosas del Señor, que guardan su palabra. Amén. Quiero ahora orar por tu familia. Quiero que presentes a Dios tu matrimonio. Y si todavía no te has casado, si el casamiento está por delante, en la semana yo decía, es más allá de la edad. El Señor conoce el corazón y la necesidad de cada uno. Amén. ¿Cuántos saben eso? Pablo es muy claro. Él dice, miren, si estás libre de mujer, mejor si te quedas solo, ¿no? Entonces Pablo dice, ojalá todos fueran como yo, dice Pablo, pero bueno, si no les queda otra, cásense, ¿no? Y como que Pablo tenía una idea, él tenía el celibato, él tenía continencia, no tenía problema en cuanto a las relaciones. Pero de ninguna forma nosotros podemos ir contra nuestra naturaleza, en el sentido santo de la palabra. El Señor nos da la capacidad. En el caso de estar solo, bueno, si es para estar solo, Dios te va a dar esa capacidad. Ahora, si no es una capacidad de tener el Señor, ora al Señor por ese matrimonio que debe formar en Cristo. Amén. Porque es mejor casarse que estarse quemando, dice Pablo. Amén. Oremos al Señor. Es un tema importante para todos, hermanos. Es un tema importante para todos. Clama al Señor por tu matrimonio, clama al Señor por tu mujer, clama al Señor por tu marido, clama al Señor por tu futuro marido, por tu futura mujer, clama al Señor. Ponelo en las manos de Él. Y hermano, hermana, créeme, está la posibilidad en Dios de ser feliz en el matrimonio. Está ahí al alcance de tu oración y tu entrega al Señor. El mundo te va a decir, si te negás a vos por otro, no vas a ser feliz. Ni te cases, empezá con el plan de separarte. Así empieza tu pareja. El Señor te dice, esto es para toda la vida. Sé feliz. Vamos a estar de pie.